Pues finalmente parece que México acaba de cerrar un capítulo histórico que por décadas ha sido muy polémico, el uso de la marihuana. Hace unas horas, aquí en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de participar en una reunión empresarial en la que se estaba discutiendo el impacto que podría tener en la economía y en los comercios, pero sobre todo el impacto que puede tener en materia de impuestos el hecho de la reciente aprobación del uso de la marihuana, tanto para cuestiones médicas como para cuestiones lúdicas que le llaman. Entonces fue muy interesante escuchar argumentos de tipo económico, algunos de tipo político, pero básicamente económicos, de cómo esta decisión que ya tomó la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, por lo tanto prácticamente en breve, cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación, pues esto será una ley y vendrá a cambiar la historia a lo menos en México, de este fenómeno que ha sido por décadas, insisto, generador de una gran economía informal, ilegal y criminal, que le ha dado una metamorfosis muy distinta a ciudades enteras en la República Mexicana. Me refiero obviamente a la marihuana, ¿no? A la producción, distribución, comercialización, narcomenudeo y todo lo que pues todos hemos vivido durante mucho tiempo. Entonces, el paso que se fue dando y se explicaba ahí de la evolución, de cómo surgen los primeros movimientos por allá en Europa, particularmente en Holanda, donde se dio quizás el primer paso para la legalización del consumo de la marihuana, vino a romper algunos modelos y algunos esquemas que tienen implicaciones de mucho tipo. Uno de ellos es que al ser legal, como lo fue el alcohol y el tabaco en el siglo pasado, por allá en la década de los 20, los 30, inclusive de los años 40 del siglo XX, pues se rompieron con las grandes mafias que traficaban sobre todo con el alcohol, que es el que tuvo mayor resistencia, y las guerras gigantescas que se daban entre los grupos que se disputaban la distribución ilegal del alcohol. Y ahí surgieron las leyendas de Al Capone y de otro tipo de personajes de esa naturaleza que hicieron historia no solo en materia criminalística, sino también en materia financiera. Y volviendo un poco a la reunión de ayer, en la que los empresarios de las cúpulas aquí en la Ciudad de México discutían, era un punto de vista que me pareció interesante. Los impuestos que va a generar el consumo de la venta legal de todos los productos de la marihuana con sus derivados químicos, particularmente los medicinales que ya en México tienen la aprobación de las leyes, y próximamente los de uso lúdico, es decir, el consumo creo que hasta 28 gramos fue como quedó, para consumo directo, y el de plantar algunas matas en los domicilios, que si es una persona, pues 6 plantitas, y si son 2 personas, pues 8 plantitas, para efectos de autoconsumo. Viene a romper un ciclo vicioso de violencia, de crimen, de asesinatos, de manejo ilegal, sobre todo de dinero pues de procedencia ilícita, lavado de dinero y muchas otras cosas. Mucho, muy interesante los planteamientos empresariales cuando ven esto desde otra óptica, es decir,
ahora ya no es de la óptica del crimen, sino de la óptica de cómo potenciar y aprovechar todas estas nuevas circunstancias que está teniendo la humanidad, porque pues no es solo México. Recordemos que hay países donde la aprobación del uso de la marihuana en la parte medicinal a través de una sustancia que le llaman el CBD, que próximamente verá usted gotitas, gomitas, cremas para el dolor, cremas incluso para belleza de las mujeres con CBD, que es una sustancia, es la sustancia medicinal de la marihuana. Se explicaba en esta reunión, por ejemplo, pues que ya los grandes países que están tomando ventaja con esto, y México debe ponerse a la par, pues son Canadá, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, por mencionar algunos, a lo menos aquí del continente americano, y obviamente México, que ya tienen permitido el uso del CBD, es decir, del componente médico que se obtiene de la cannabis, como se le conoce pues a la planta que popularmente es conocida como marihuana. Y aquí lo interesante a observar es que así como se le cobran los impuestos a usted y a mí por la gasolina, por el consumo de gasolina, por el consumo de tabaco, bueno, yo no fumo, pero muchos de ustedes quizás sí, los refrescos, no se diga las cervezas y los licores, pues son ingresos importantísimos para el gobierno federal y para los gobiernos de los estados. Entonces tiene una implicación económica de grandes dimensiones y de grandes proporciones, pero también se analizaba no solo la implicación que tendrá en materia de dinero para el país y para los estados en su conjunto, sino también se prevé que pueda disminuirse la criminalidad por motivos de que ese producto ya difícilmente en el futuro, esperemos que lo más pronto posible, pues ya no sea ilegal, porque ahora se acaba de aprobar el uso lúdico. El uso lúdico pues es básicamente el consumo de los cigarros de marihuana, hasta 28 gramos por persona, como lo mencioné. Lo podrán fumar pues los que los tengan hasta los 28 gramos, pero también van a empezar a entrar productos que van a contener el químico que genera pues precisamente el efecto ese de sentirte igual que el alcohol, pues mareado, con un más alegre, risueño, ponerte un poquito loco, como quieran llamarlo, como quieran verlo, pero va a ser legal. Y entonces tendrán que haber muchos productos y esto generará industrias, empleos, impuestos, y se suma todo esto, se suma a la economía formal y al funcionamiento normal de nuestro país, a un fenómeno mundial que vino a poner de cabeza al mundo, porque no olvidemos que la marihuana fue quizás el principio o la punta de lanza que le abrió desafortunadamente el camino a muchas otras drogas que habría que ver qué va a hacer la humanidad con ellas, como la cocaína, las metanfetaminas, el cristal, hasta el resistol, y muchas otras que nos tienen de cabeza a nivel mundial, porque siempre el crimen organizado va 50 o 100 pasos, por no decir kilómetros, adelante de las autoridades, porque pues esa es su naturaleza. Pero qué bueno que se empiecen a buscar los cómo sí y se empiecen a buscar las mejores opciones que sean las que beneficien al país, a la ciudadanía, a través de los impuestos que pueda implicar la comercialización de estos productos. En fin, si esto se ve desde todas las ópticas como un avance, pues lo aplaudo. No es un tema que me agrade, el de consumo de drogas en cualquiera de sus tipos, ni de alcohol, ni de la marihuana,
mucho menos de las otras drogas sintéticas o cocaína, heroína, morfina, metanfetamina. Me desagrada de manera especial. Sin embargo, es la naturaleza humana, es la evolución de las sociedades y hay cosas que hay que aprender a aceptar, porque dicen que el primer paso es aceptar las cosas. Pues que sí sea, esperemos que sea para bien de México y de la humanidad. Saludos, gracias.